hacer una oración. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, dador y donador de la Torá. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, dador y donador del Mesías. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, dador y donador de tu presencia divina. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, dador de la vida. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, porque tú eres la causa de todo bien y la fuente de todo bien. Y esa fuente pedimos hoy que en los méritos de tu palabra, de tu Torá y del Mesías, que la Torá del Mesías provoque en nuestro interior fuentes de una naturaleza vivificante, para que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra devoción sea solamente amarte y conocerte. Para ti la gloria, Beshem Yeshua Adonai, amén. Amén. En el nombre de Yeshua Adonai, amén. Les voy a pedir, Pastor Arturo, ¿puede ser posible que se abra la Torah de madera? Gracias. Bendito es el Señor nuestro Dios, donador de la Torá. Pueden tomar su lugar. Amén. Bueno, todos los significados, símbolos y signos que hay en la Biblia, en la Torá, tienen una realidad espiritual. Cuando nosotros leemos los personajes bíblicos, por ejemplo, el faraón con sus sueños, si se acuerdan de las vacas flacas y de las vacas gordas del faraón, justamente se dice que ese sueño lo tuvo en una fiesta o en vísperas de una fiesta que se conoce como Rosh Hashanah. Es un ejemplo. Y después Dios, bendito y misericordioso, utilizó a uno de sus siervos, a una alma llamada José el soñador, Joseph, que trajo una correcta interpretación del sueño del faraón. Pero se dice que cercana a esta fiesta de Rosh Hashanah o de Yom Teruah, Dios permite el acceso, por así decirlo, a su sala, ¿cómo decirlo? Dios como rey que está sentado en su trono permite el acceso a sus hijos. Cuando nosotros vemos la historia de Job, es una historia, una narración precisamente de esta relacionada a la fiesta de Rosh Hashanah. Igual y como el sueño del faraón sucedió en la víspera de Rosh Hashanah, nos dice la tradición hebrea que la vida de Job con sus pruebas sucedió también en la víspera de Rosh Hashanah. El juicio de Job, por así decirlo. De la misma forma, Joseph, el que nosotros conocemos como el soñador, salió de la cárcel en un Rosh Hashanah, en una fiesta de Rosh Hashanah. Sara y Raquel fueron recordadas por Dios y pudieron concebir hijos justamente en la fiesta de Rosh Hashanah. El final del reinado de Saúl, el rey antecesor a David, también el final de su reinado fue decretado en Rosh Hashanah. Entonces, en Rosh Hashanah son pesados como en una balanza los reinos y sus reyes. Se dice que entonces es como principio de un año. Ahora, en la Biblia se habla de 4 hasta 4 años nuevos, porque 2 de ellos tienen una raíz espiritual, otro tiene una raíz cultural. Entonces, generalmente en el mundo cristiano occidental se cuestiona mucho cuando la Biblia habla de años nuevos. La realidad es que dentro del concepto del pueblo de Israel hay más de un año nuevo. Y esos años nuevos tienen un origen espiritual, cultural y nacional incluso, ¿no?
nosotros en México decimos el día de la independencia, o el día que se dio el grito, o el día otro día se conmemora la Revolución Mexicana. Bueno, de la misma forma en el pueblo de Israel tienen sus días específicos, pero a más de uno le llaman Año Nuevo. Y entonces nosotros que desconocemos eso entramos como en confusión. Y yo he escuchado hasta personas occidentales que critican las fechas que son mencionadas en la Biblia, pero porque existe más de un año nuevo. Rosh Hashanah o Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, tienen un simbolismo espiritual. Si vamos al libro de Job, con permiso del cielo, vamos a ver que Rosh Hashanah son 2 días. Dice así en el versículo Job, capítulo 1, versículo 12. Job 1, 6. Job 1:6. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. Y el Eterno, y dijo el Eterno a Satán: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satán al Eterno dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí andaba como de chismoso, ¿no? Y el Eterno, santo y bendito, dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se dice que en Rosh Hashanah se abren 3 libros: el libro de la vida, el libro de los justos, el libro de la vida para los que son justos, como Job. Los justos son los que están amando a Dios, buscándolo, en un anhelo de estar apegados a Dios. Aquí Dios le dice a Job: mi siervo. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso y apartado del mal. Ahí Dios es como si hubiera abierto un libro y en la lista de los justos, de los devotos, de los amantes de Dios, en primer lugar aparece Job. Y dices: este es Job, este es mi hijo. También hay otro libro donde están los que han actuado de manera inconsciente, muy conscientemente, ¿no? Yo sé que estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo. También hay un libro para esas personas que en el término hebreo se llama Rasha, alguien que ya se pervirtió hasta tal punto donde ya no encuentra el regreso a su esencia. Ya está tan atrapado por las sombras, por el dolor, por las decepciones, que no encuentra esa luz de su alma o esa presencia o esa conciencia de Dios en su vida. También hay otro libro: los justos, los perversos y los que están en intermedio. Por eso la Escritura dice respecto al Rosh Hashanah, cuando Dios abre esos 3 libros, dice: más te valiera estar en el libro, en la lista, no sé cómo llamarle, buena, de los que están con todos sus defectos y sus imperfecciones, buscando y amando a Dios, y no estar en la lista negra, como nosotros decimos, de los que ya pareciera que no tienen remedio, ni porque su abuelita hable con ellos. Hay hasta una canción rockera mexicana que dice: soy tan terrible que a mi abuelita hago bailar, ¿no? ¿Sí la han escuchado? Hasta me siento contento de que soy tremendo. Eso se le llama alguien que ya se perdió. Hasta a mi abuelita hago rabiar o bailar o enojar. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que estás en uno o en otro libro? Cuando haces enojar hasta tu abuelita, hasta tu mamacita, hasta tu papá.
porque el dolor y la decepción y el enojo ya te atrapó. Entonces el Mesías, bendito Mesías, todo el tiempo comunicó el reino de su Padre. Es decir, una vez al año. No es como nosotros pensamos cristianamente, que el Satán todo el tiempo está yendo ante el trono divino y nos está acuse y acuse y acuse. Todo tiene su tiempo. Aquí y también delante del rey. El rey no le da audiencia todos los días al acusador. Amén. No todo el tiempo. Entonces, en Rosh Hashanah se dice que se decreta quién vive y quién parte. Y esta historia de Job está muy relacionado a Rosh Hashanah. Entonces, en el versículo 8 Dios dice, ay, ¿cómo ves a Job? Está en el libro de los justos. Y entonces respondió, en el versículo 9 dice, respondiendo Satán al Eterno, ¿acaso teme Job al Dios de balde? Como diciendo, pues algún interés tiene, ¿no? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Entonces dijo, versículo 12, dijo el Eterno, Santo, bendito a Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, todo lo que tiene, ¿escuchamos eso? Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satán delante del Eterno. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían. Entonces, esa realidad espiritual se manifestó en la vida de Job. Un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y empieza. Y dice, y vino un malaj, un mensajero, a Job. No dice si es un mensajero, de qué tipo de mensajero, si es físico o angelical, literalmente. Pero dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron, ¿qué dice? A los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí está el primer, solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces sí era un mensajero físico. Después dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó, ¿qué dice? Las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente, ¿qué dice ahí? Escapé yo para darte la noticia. La segunda vez que dice, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿No pasa así a veces en nuestra vida? Que nosotros en México decimos, ¿me llueve sobre qué? Sobre mojado. Apenas voy saliendo de una y pareciera que ya está la otra prueba, ¿no? Bueno, no nos quedemos ahí. Entre tanto que hablaba, vino otro. No, ya no, por favor. Que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un gran viento, vino del desierto. ¿De dónde es el desierto? Y azotó las 4 esquinas de la casa, a la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. 4 mensajeros, nosotros decimos en México, de mal agüero, casi, ¿no? ¿No te pasa así? Que dices, ¡ay, ya viene esta persona! No, mejor no, porque ya sé que me viene a decir algo que no es positivo, algo que no es de bendición, algo que ya me viene a contar una tragedia más.
Pero dice, ¿cuántos de nosotros estamos a veces en esa misma situación? Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué dice ahí? Se postró en tierra y adoró. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones difíciles y nos olvidamos de que el rey que reina sobre todo reino, el rey tiene todo bajo control? Todos nos olvidamos de eso y estamos buscando en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestras amigas de la infancia, consuelo, que me escuchen, con el terapeuta, con el pastor, con el rabino, con el sacerdote, con el gurú, con el chamán. Estamos buscando cómo libro todas estas angustias y estas situaciones difíciles que estoy viviendo. ¿Qué hizo Job? Dice, se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dios sabe por qué pasan todas las cosas. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó, sea el nombre del Eterno bendito. En todo esto no hay niños que tienen la facultad de conocer hasta cierto punto el futuro. ¿No me cree? Vamos a Mateo, por favor. A Mateo. Lucas 21, por favor. Ajá. Es cuando dice que el día y la hora nadie la conoce, sino solamente el Padre. Lucas 21, pero déjenme ver. ¿Perdón? ¿De cuál? El día y la hora nadie lo sabe. ¿Alguien lo tiene? Gracias, sí. Confundí Lucas con Mateo. Mateo 24. ¿Qué más? 36, gracias. Sí, gracias. La venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24, 29. Y en el 33, en el 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra, ¿qué dice? Pues pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, el rey Salomón escribió libros, y en todos esos libros que él escribió, donde él recibió la sabiduría de nuestro Padre Celestial, él, por ejemplo, en Proverbios le hace saber a la gente, a los jóvenes, cómo pueden vivir con bendición. Otro libro que él escribió dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Es decir, el rey Salomón tenía sabiduría de cómo vivir en las diferentes etapas de nuestra vida, en nuestra época juvenil, en nuestra etapa madura y en nuestra etapa de adultos mayores. Pero él le pidió a Dios un conocimiento mayor. Incluso se dice que el rey Salomón entendía el lenguaje de las aves, de los animalitos. En la tradición hebrea se dice así, y también escuchaba a los ángeles. Toda esa narrativa de ese don, de esa facultad que tenía el rey Salomón, incluso se la solicitó a Dios para saber de alguna forma como futuro próximo, que es lo que hacen muchas personas fuera de la búsqueda de Dios pura. Buscamos fuera de la palabra de Dios o de buscar a Dios, consultar para conocer el futuro. Y hasta cierto punto los ángeles son conocedores del futuro, hasta cierto punto. En este caso, este versículo te dice el día y la hora en que el Señor va a regresar, ni los ángeles lo conocen, sino solamente mi Padre. Entonces, el rey Salomón tuvo incluso conocimiento. Hay otra historia ahí más espiritual, nosotros le llamaríamos hoy guerra espiritual, pero no es el tema de hoy. Hubo una persona que le pidió a Dios: Dios, yo quiero tener ese mismo conocimiento que tuvo Salomón. A veces ese conocimiento de los mundos espirituales se convierte en algo obsesivo, incluso no sano, y muy probablemente casi como algo morboso. Porque yo quiero ya no saber el futuro desde las fuentes impuras de la adivinación, como la palabra de Dios lo prohíbe, sino yo quiero tener inspiración profética para bendecir a las demás personas y que esa bendición vaya de acuerdo a la voluntad divina. Pero, y sin embargo, también en la bendición profética a través o la inspiración profética que recibimos de Dios, por ejemplo a través de los sueños, también tenemos que tener cuidado. Es una historia, es una metáfora, un cuento casi, donde una persona le pidió a Dios: dame la sabiduría que tenía Salomón, de entender el lenguaje de los animalitos, de las aves y también de los ángeles. Y entonces Dios se lo concedió. Entonces la historia dice que esta persona estaba en su casa y de repente escuchó el diálogo entre dos ángeles y un ángel a otro le decía: ay, pobre de este cuate, de este sádic, de este justo, ¿no sabe él que mañana se va a morir su vaca? Entonces él se puso listo, según él, audaz, y entonces: mañana se va a morir mi vaca. Entonces fue y vendió la vaca para no tener pérdidas, ¿no? Entonces le funcionó. Después, un tiempo después, igual, escuchó otra vez el diálogo de los ángeles y esos ángeles decían: pobrecito, por así decirlo, no sabe que se van a morir todos sus borregos, ¿no? ¿Y qué cree que hizo? Lo mismo, utilizó el don de Dios que ya tenía y entonces dijo: no, pues a vender los borregos. Y volvió a no tener pérdidas, por así decirlo. Al final le quedaban los pollitos, ¿no? Y un tiempo después también escuchó a los ángeles decir: este hombre no sabe que van a morir sus pollos, toda su granja de pollos. ¿Y qué cree que hizo? Pollos rostizados para todos, ¿no? Y esos pollos rostizados los vendió y dijo: no hubo pérdida, Dios bendito. Pero lo que no sabía es que a veces los juicios que se decretan en el cielo, a veces, como dice en nuestro mundo secular popular, ¿a cuánto les ha pasado que dicen: de un día a otro perdí todos mis bienes materiales?
Yo ayer me encontré una persona que me dijo tenía 3 casas aquí en la Ciudad de México. Las 3 las perdí así. Y uno puede decir, ¡ay, qué fuerte! Todo tu trabajo de toda tu vida. En tanto sea, ¿qué decimos en la cultura popular? Bendito Dios que fueron tus bienes. ¿Los bienes son para qué? Para remediar los males. Quedó en los bienes. No te tocó a ti, ni a tu salud, ni a tu familia. Lo tenemos muy claro en nuestro inconsciente colectivo. Incluso las personas que aman los animales que tienen una mascotita, tenemos en nuestro inconsciente colectivo esa misma realidad. Que se muere tu perrito, tu gatito, tu pajarito, tu canario, el que más amabas, tu pececito beta, el que más querías, y de pronto se muere justo, y cuando sucede aparentemente sucede algo inesperado, pero no pasa a más. Y en la cultura popular decimos, ay, a lo mejor esto me tocaba a mí, pero mi mascotita absorbió el juicio que me tocaba a mí. Es una realidad también espiritual. Incluso hay perritos que antes de que tú te pongas enfermo, ellos se enferman, como si absorbieran eso. Eso es parte de nuestra cultura popular. Algo te dice que ese animalito absorbió ese mal o esa maldición. Si nosotros vemos la historia de Job así, perdió todo lo que tenía. Y después perdió todos sus animalitos. Y después, más fuerte, sus hijos. Por eso decía yo, el Satán sabía, porque es facultad de los ángeles conocer hasta cierto punto el futuro, hasta cierto punto, no todo, porque todo solamente nuestro Padre celestial y bendito. Entonces llega el Satán y cuestiona a Dios y le dice, ay, ese Job es un interesado y convenenciero, le va re bien, tiene todo, por eso te bendice. ¿Cuántos de nosotros, cuando permitimos que el Satán entre en nuestro corazón, como le dijo el Señor Jesús a Judas o a Pedro, ¿por qué permitiste que entrara Satán en tu corazón? Cuestionamos a Dios y decimos igual, ay, este o aquel o aquella, pues tiene todo, todas las bendiciones, no le falta nada, pues así que fácil, ¿no? A veces permitimos que el Satán entre en nuestros corazones y cuestionamos a Dios que ¿por qué bendice a tal o cual persona? Porque según yo no debería de ser tan bendecida. ¿Sí se da cuenta que nosotros caemos también en eso? Bueno, esta persona entonces que dijo, pues ya me la sé, Dios me dio un don de escuchar a los ángeles y ya libré la muerte de la vaca, ya libré la muerte de mis ovejas, ya libré la muerte de mis pollitos. Pero al día siguiente escuchó el diálogo entre los ángeles y un ángel a otro le decía, este hombre, había un decreto sobre él de muerte, pero ese decreto lo iba a absorber la vaca, pero él la vendió. Pasó ese juicio a sus corderos, pero él se deshizo de los corderos. Ese juicio entonces iba a afectar a sus pollitos y él, ¿qué hizo? Se deshizo de los pollitos. Entonces el juicio recayó sobre él. Y a veces así somos, porque ¿quién desea pasar por dificultades? Nadie. Decimos Dios nos guarde, Hasbe Shalom, que Dios nos guarde con su amor en paz, Hasbe Shalom. Pero en todo lo que nos pasa no hay un despropósito divino, hay bendición, ¿no? Y el Satán lo sabe, el Satán sabe que tu Padre Celestial te ama,
el Satán sabe que tu Padre Celestial está pendiente de tus oraciones. El Satán sabe que tu Padre Celestial está pendiente de tu adoración. El Satán sabe que tu Padre Celestial está pendiente de tu corazón y de tu amor. Y entonces va y le dice, pues es que te adoran por mera conveniencia. Y entonces ese cuestionamiento del Satán, el cuestionador oficial, antes de ser el acusador, es el cuestionador, sucedió hasta con Jesús. ¿No acaso fue Satán el que llevó a Jesús a un monte? ¿Y qué le dijo? Si de verdad eres tú, ¿quién dice ser? Tentación de Jesús, Mateo 4. Por eso me confundí con el otro Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Perdónenme, estoy diciendo que por el Satán, por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué dice? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, acuérdense, 40 días y 40 noches. Antes de Rosh Hashanah existe un periodo que se conoce como, ¿cómo se llama? Teshuvah, el mes de Elul, el mes del arrepentimiento, que incluye 7 semanas. Aquí dice que Jesús, estaba ayunando 40 días y 40 noches. Alrededor de 40 días o 40 noches. Estaba en su Elul, buscando a su Padre Celestial. Por eso, otra forma de interpretar cuando Dios dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Él dice, 70 veces ¿qué? 7. Son 7 semanas donde el pueblo de Israel hace plegarias que se conocen como las Shelihot, donde todos van al muro de los lamentos y todos cantan y reconocen a Dios como tú eres el único que nos puede perdonar. Jesús mismo hizo su mes, por así decirlo, cumplió con la ley y estuvo 40 días y 40 noches. Hizo si nosotros al principio dijimos que Job estaba escrito en el principio del libro de los justos, pues el Mesías también estaba ahí. ¿Qué alma más justa que la del Mesías? Y sin embargo, él también buscaba al Padre 40 días y 40 noches, siendo el Mesías. Imagínense nosotros cuánto podemos y podríamos buscar a nuestro Padre Celestial. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino a él el tentador y dijo, si eres ¿qué? Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan del testimonio del que usó su don de escuchar a los ángeles? Aquí también. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, ahora sí, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, no solo a sus ángeles mandará acerca de ti, también el Satán sabe Torah, o media Torah. Dicen verdades a medias respecto a la Torah. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie, ¿qué dice? En piedra. Yeshua, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás ¿a qué? Al Señor tu Dios. Es tu obligación cuidar de tu vida, no exponerla andando en una moto a 300 kilómetros por hora, no es haciendo un récord de me aviento 5,000 veces de un paracaídas, porque alguna vez, una de esas 5,000 veces no va a salir tan bien como tú esperabas. Dice, es tu deber cuidar tu vida, no tentarás al Señor ¿qué? Tu Dios. Igual con los vicios.
igual con nuestra costumbre y manera de pensar y de vivir. No tentarás al Señor tu Dios. Ya vamos a terminar. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a un monte. Primero al templo. Primero fue llevado por el Espíritu al desierto. Después fue llevado a la ciudad santa. Después fue llevado al pináculo del templo. Ahora fue llevado a un monte alto. Le mostró todos los reinos del mundo, a un Everest, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Entonces Jesús le dijo: o sea, te voy a dar fama y protagonismo y Jesucristo superestrella. Entonces Jesús le dijo: vete, Satán, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y le servían. Después dice, Jesús inicia su ministerio. Incluso Jesús hizo su mes de Elul. Incluso Él buscó a su Padre Celestial antes de iniciar cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque durante todo el año nosotros tenemos una mente que todo el tiempo está pensando: esto es bueno y esto es malo. Esta persona o este individuo es bueno o este es malo. Esta congregación es buena o es mala. Este país es bueno o es malo. Todo el tiempo estamos en un cuestionamiento. Sin embargo, en el mes de Rosh Hashanah se escucha, por tradición cultural y religiosa en el pueblo de Israel, 101 toques de shofar. El shofar es como una extensión de nuestra alma. Como cuando estás adorando a Dios y ya no tienes más palabras que decirle y quisieras gritarlo. Como cuando estás hasta arriba de un monte y quieres gritar algo bonito para Dios. Incluso el shofar es esa expresión como la de Job, que dice: rasgó sus vestiduras, se rapó y adoró a Dios. Sí, tal vez perdí mis posesiones, sí, tal vez perdí mis beneficios, mis estatus, mi familia, todo. Pero Él se postró y adoró. Esa es la enseñanza, y la enseñanza de Jesús, para que nosotros traigamos la Torah que ya está en nuestro corazón, dada por el Mesías, a esos cuestionamientos que el ángel llamado Satán hace respecto a nosotros. ¿Tú has escuchado cuestionamientos que los demás hacen de ti? ¿Cómo vamos a contestar a esos cuestionamientos? Con la Torah que ya hay en nuestro corazón. No para utilizar nuestros dones o nuestro conocimiento de Dios para autojustificarnos, o como se dice, para librarla, como la persona que quería salvarse de toda clase de mala situación, sino que nosotros tenemos que reconocer, independientemente de nuestros dones, de nuestro conocimiento de Dios, que Él es el Rey, que Él es el que gobierna. Es decir, no podemos hacer de lo que nosotros recibimos de Dios una herramienta solamente para ser bendecidos, sino porque si no es egoísmo. Y entonces la espiritualidad, los dones, el conocimiento de Dios, la Torah, la palabra de Jesús que Él enseñó en los montes. Él dio en el monte de las bienaventuranzas, Él proclamó su Torah. En el monte de los olivos, Él habló del fin de los tiempos, de la época mesiánica. En el monte Hermón, en el monte de la transfiguración, Él se reveló la gloria de su alma como Mesías, junto con Moisés y con Elías al lado. No al lado, sino a su lado. Entonces, nosotros aspiramos a ser como Él,
Dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el monte de las bienaventuranzas habló verdades. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los de limpio corazón. Después, en el monte de los olivos, habló de la época mesiánica, de lo que nosotros conocemos como el milenio, donde el acusador va a ser silenciado por 1000 años. A ese milenio, que en la tradición cristiana se le conoce así, donde reinaremos juntamente con el Mesías, en la tradición hebrea se le conoce como el gran Shabbat. Lo mismo, no va a haber un ángel acusador. Amén. Pero la pregunta es, si tú y yo estamos destinados a vivir una vida eterna con Dios y un milenio con el Mesías, ¿cómo vamos a pasar ese milenio? O dicho de otra forma, sí, con la Torah, con el conocimiento de Dios, con los dones que Dios te ha dado, pero es un milenio. Cuando nosotros vivimos hoy una vida de 70 o 80 años y Dios dice: haz 70 veces 7, si vas a cumplir 70 años, reserva por lo menos 7 semanas de ese año en una búsqueda con Dios para corregirte, para que estés apuntado en el libro de los justos, de los que aman a Dios. Es decir, 70 veces 7 es que reserves 7 semanas al año por lo menos, como cuando nosotros decimos: tengo vacaciones en abril y en diciembre. Y cuidas mucho tus días de vacaciones, porque son tus vacaciones. De la misma forma y con el mismo gusto, yo debería de reservar por lo menos unas 7 semanas para buscar a Dios, pero dedicado a eso, o al estilo Jesús, Yeshua, 40 días y 40 noches. Porque eso es solamente un entrenamiento de lo que vas a hacer durante un milenio. Si en una vida de 70 o 80 años ya después ya no sabes ni qué hacer con ella, ¿cómo va a ser una vida de 1000 años donde estaremos con el Mesías? No te vas a tener que estar preocupando tanto por el trabajo, ¿no? Si decimos que ya la inteligencia artificial está dejándonos hoy a muchas personas sin trabajo, imagínese la inteligencia divina que va a reinar por 1000 años. ¿Qué vas a hacer si con 70 o 80 años de vida hacemos de todo? Amamos, odiamos, todo. Imagínese una vida eterna, ¿qué vas a hacer? Bueno, esta vida que estás viviendo es una preparación en tu corazón, en tu alma y en tu conciencia para ese milenio, para esa vida eterna en la que tú vas a estar con Dios. Es decir, ya no vas a estar golpeado por las acusaciones, los cuestionamientos del Satán o de los demás. Ni tú mismo vas a permitir que el Satán entre en tu corazón para acusar a los demás, sino que reinaremos juntamente con Él. La muerte, dice, no tendrá ya más función. Todo esto entonces es prepararnos para esa realidad. Por eso el Señor Yeshua predicaba en los montes. Se dice que en Rosh Hashanah se toca 101 veces el shofar, 101 toques. Pero ese toque significa que no voy a escuchar más el diálogo interno cuando yo digo esto es bueno y esto es malo, sino que solamente voy a escuchar la expresión de mi propia alma. Es decir, cuando llegue el ángel acusador, cuestionador, delante de la presencia de Dios, lo único que se va a escuchar va a ser el sonido de mi alma y de mi corazón a través de un shofar, pidiendo la misericordia de Dios. Sí, el ángel acusador hace su trabajo, pero yo voy a buscar a mi Padre Celestial que me ama, como Job. Padre Celestial, tú sabes por qué suceden todas las cosas, y en todo esto bendito seas tú. Yo me rindo a ti, aunque yo no sepa si esto
la causa de este bien o de este mal. No voy a seguir cuestionando, no voy a escuchar la voz de Satán, le voy a responder con la Torá, con la palabra de Dios que ya está en mi corazón, con la palabra de Dios que ya está en mi mente, con la palabra de Dios que ya está en mi ser. Con eso voy a contestar. Esa voz se va a convertir en el shofar. Ya no hay, yo mismo ya no estoy cuestionando si Dios me quiere bendecir o no. No le estoy ayudando al Satán, no le estoy siguiendo el juego al Satán. Yo confío en tu misericordia y en tu amor, y ante ese acusador yo voy a adorarte como si fuera un shofar. ¿Ha visto usted un niño cuando es feliz, cuando canta, cuando adora? El niño no tiene una mente de adulto, el niño es feliz, es feliz. Los adultos tenemos una mente que todo el tiempo estamos condicionando y diciendo esto es bueno y esto es malo. Cuando tocamos el shofar y lo hacemos con todo nuestro corazón, le estamos diciendo a Dios, aquí está esta alma que te pertenece, que te ama y que te adora. Y te pido, Dios mío, que esta voz, que este corazón, que este sonido de shofar silencie la voz del acusador. Por eso, en el concepto hebreo se dice que el shofar en sí es una especie de abogado, donde solicitamos la misericordia divina y la voz del Satán la acallamos sonando un shofar. La pregunta es, ¿qué es lo que hacía Yeshua en los montes? Jesús, ¿qué es lo que hacía en las puertas del templo cuando estaba en las puertas del templo? ¿Qué es lo que hacía en las sinagogas? ¿Qué es lo que hacía cuando visitaba a los enfermos en sus casas? Él, si hubiera una forma de decir, si hubiera una forma de asociar el sonido del shofar, los 101 toques del shofar, yo probablemente me atrevería a decir, por lo menos Yeshua o Jesús, por lo menos dio 101 mensajes. Porque en esos 101 mensajes de Yeshua, yo quisiera pensarlo así, él le cayó la boca al Satán. Silenció sus acusaciones. No solamente en la tentación de Jesús, sino en las acusaciones del Satán sobre todo el pueblo de Israel. La voz del shofar del Mesías silencia al acusador. La enseñanza de Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones deja callado, como decimos nosotros, calladito te ves más bonito. Esa es la palabra de Yeshua, de Jesús. Hoy estamos al revés, pensando que la enseñanza de Jesús son un montón de pedradas, de acusaciones y de culpabilidades. Y es todo lo contrario. La voz del Mesías es: ¿alguien lanzó la primera piedra? ¿Alguien te está acusando? Yo tampoco. La voz del Mesías, como shofar, el shofar del Mesías es: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, no caigas en la misma inconsciencia. La voz del Mesías es: sé sano. Ese es el shofar del Mesías. El shofar del Mesías es: tu fe te ha salvado. El shofar del Mesías es: levántate y anda. La voz del Mesías es: sal de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la Torá, ese es el shofar que necesitamos hoy en este Rosh Hashanah. Somos de ese reino, somos de ese Mesías, somos de ese profeta, somos de ese sacerdote, somos de ese enviado. He sido enviado para dar las buenas nuevas. Job recibió 4 mensajeros que le trajeron malas noticias. Nosotros tenemos un Mesías que nos ha traído bienaventuranzas.
una fe, un futuro celestial con Él y una gloria que Él comparte con nosotros como Él la compartió con Moisés y con Elías. Si esa es la realidad para nuestras almas, aceptémoslo. Aceptemos que eso espiritual es lo que se va a manifestar en nuestras vidas este próximo año. Amén. Rosh Hashanah es que terminen las maldiciones y que comiencen las bendiciones. Las bendiciones ya han sido dadas. Solamente tú y yo tenemos que trasladar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra conciencia a ya no pensar que tenemos a un acusador constante. Sí, anda 24 horas como león rugiente, dándole la vuelta al mundo, de chismoso, a ver en qué te va a acusar. Pero abogado tenemos con el Padre, la voz del Mesías, el shofar del Mesías, la palabra del Mesías, el amor del Mesías, el perdón del Mesías, la vida eterna del Mesías, la sanidad del Mesías. Amén. Esa realidad es la que vamos a vibrar y a aceptar. El pueblo de Israel dice que venga el Mesías, que venga el Mesías, ya está entre nosotros. El reino de nuestro Padre Celestial ya está entre nosotros. Entonces, que en este Rosh Hashanah se escuche la voz del Mesías como ese shofar que confunde al Satán y como ese shofar que despierta la misericordia de Dios para ti y para mí. Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? La próxima semana que nos volvamos a ver. ¿No es cierto? Amén. Créele a tu abogado divino. Imperfectos todos, pero Él nos va a ir perfeccionando en su gracia, en su amor, en su misericordia. Que este año sea de bendición, que terminemos el año Rosh Hashanah pensando en la misericordia divina y comencemos el año pensando en la misericordia divina. ¿Cómo estamos terminando este año bíblico? A lo mejor con nuestra atención en las tragedias, en las pérdidas, en los bienes materiales que ya no tienes, en las personas que ya no están cerca de ti. Pero sabe Dios que todo eso va a pasar y que así como, se los dejo de tarea, 2 veces Satán fue con Dios y le dijo, ¿qué le dijo? Míralo, Él te bendice porque tiene todo. Incluso después fue y le dijo, míralo, ya perdió todo, pero está sanito. Entonces Dios dijo, bueno, toca su salud, pero no toque su vida. Y también después de ese segundo día de prueba, Job adoró a Dios 2 veces. ¿No? Tu Padre Celestial que te ama sabe cuando estás dolido, quebrado, decepcionado, enojado, pero que a pesar de eso tú dices, bendito Dios. Y no solo una, sino 2, bendito Dios. Te lo dices para ti y se lo dices a los demás, bendito Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Al final de esa historia dice que Dios duplicó, triplicó todas las bendiciones que Job tenía. Porque esa es la bendición y el bien que Dios ya preparó para los que le aman. El proceso puede ser difícil, pero el final, que es lo que cuenta, es un final de bendición, de reinado con el Mesías y de una vida sana con tus hermanos y contigo mismo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, y vamos a poner delante de Dios todo lo que hoy nosotros vemos como mal, lo que has perdido, las personas que se han alejado de ti,
la pérdida de trabajo o de salud que quizá tuviste este año. Y en el fondo de tu corazón, dile a Dios: Padre mío, te reconozco, sé que me amas y sé que todo absolutamente, circunstancias, entornos, situaciones, sucesos, está bajo tu supervisión. Gracias porque nos amas y gracias porque podemos vivir hoy en la mente de Cristo, sin sentirnos acusados o perseguidos, sin sentirnos como víctimas del mal o víctimas de todos, porque tenemos tu presencia, tu Espíritu Santo, tu amor y tu misericordia. Señor, te rogamos que tu amor nos permita redescubrir todo lo bueno y todo el bien que tú has preparado para los que te aman. Hoy te reconocemos y te bendecimos, porque vamos a ver que todo es bendición desde tu amor, con tu amor, Señor, y en el nombre y los méritos de Yeshua, de Jesús el Mesías, para nuestras vidas. Gracias. Amén. Amén.